Pero Lilith era otra cosa, era el arquetipo nocturno. Si me permites, te cuento un Sí, poquito por supuesto. de Lilith, que hablamos de Lilith en ese programa, pero vamos a ahondar un poco más en la idea, ¿no? Es que yo creo que es un personaje que merece que se ahonde más por todo lo que representa también. Sí, además, bueno, pues luego lo vamos a ver, pero esa ligación, esa vinculación que tiene con Eva Sí. en la Biblia, pero de una forma distinta. Pues si buscamos el origen del vampiro, no encontramos una única criatura, ¿no? Encontramos fragmentos, ideas dispersas que con el paso de los siglos terminarán formando una imagen reconocible. Uno de esos fragmentos lleva un nombre que ha sobrevivido durante milenios, Lilith o Lilitú, también la Lilith. podemos llamar. Sí. Hay quien piensa que era un vampiro, pero no, no era un vampiro. No existe esa idea de vampiro. Eso es algo más moderno, ¿no? Representa uno de los antecedentes simbólicos más importantes de la figura vampírica. Eso sí, sus raíces pueden rastrearse hasta antiguas tradiciones mesopotámicas. Allí, en Mesopotamia, encontramos referencias a entidades femeninas asociadas con la noche, el viento, la enfermedad y la muerte inesperada. Toda esta idea es Lilith. Con el paso del tiempo, estas creencias se mezclaron con tradiciones hebreas posteriores. Y fue entonces cuando apareció la leyenda que la convertiría en la figura inolvidable, ¿no? En el origen. Según una tradición medieval, Lilith habría sido la primera esposa de Adán. Fue creada del mismo polvo, igual que él, no de la costilla, del mismo polvo. Y precisamente ahí, Jonathan, es donde comienza el conflicto. Ahí va a empezar toda la idea de la noche, de la muerte, de la enfermedad, que si lo resumimos todo, se transmutará o finalizará con la idea del vampiro, ¿no? La leyenda cuenta que Lilith rechazó ocupar una posición subordinada en el Edén. Se negó a obedecer, se negó a aceptar el lugar que le había sido asignado. Esta primera mujer es llamada Lilith, sabiendo que fue creada del polvo como Adán, no permitió que éste le tratara como un ser inferior. No le gustaba estar debajo mientras él estaba encima durante las relaciones sexuales. Cansada de esto, Lilith abandonó el Edén, el sitio que fue diseñado para que viviera con Adán. Lilith pronunció el nombre sagrado de Dios y renunció al paraíso para relacionarse con los demonios. Pero antes de continuar, ¿cuál es el origen del mito de Lilith? Cuenta la leyenda que había un árbol sagrado en la ribera del Éufrates. Era fuerte y bien nutrido gracias a las aguas del río. Era llamado Ulupu. Un día terrible, un viento proveniente del sur azota al árbol y lo arranca de raíz, siendo arrastrado por las aguas del Éufrates. Esto lo vio una joven diosa, Inanna. Yo llevaré este árbol a Uruk, yo plantaré este árbol en mi jardín sagrado. Y en su jardín cuidó del árbol sagrado con esmero, plantándolo en la tierra. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que tenga un trono brillante donde sentarme? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que tenga un lecho brillante donde acostarme? Y así desesperada veía pasar el tiempo, deseosa de hacer un trono y un lecho digno de una diosa. Pero el árbol no crecía.
10 largos años pasaron sin que pudiera hacer uso de su madera. Y lo que es peor, el árbol fue invadido por una serie de terribles bestias. Una serpiente que no podía ser hechizada hizo nido en sus raíces. Un pájaro llamado Indugut hizo nido en su copa. Y un terrible demonio se apoderó del tronco. Este ser tenía cuerpo de mujer, alas de pájaro y garras de lechuza. Salía cada noche para alimentarse de la sangre de los niños y fertilizarse con el semen de los hombres solitarios. Era llamada Lilitu. Ante esto la diosa se echa a llorar, presa de la desesperación, pero ellos no abandonaron su árbol. Al amanecer, con la llegada de los primeros rayos del sol, llama a su hermano, el dios Utu, diciendo: «Oh Utu, en los días en que los destinos fueron decretados, cuando la abundancia se desbordaba sobre la tierra, cuando el dios del firmamento tomó los cielos y el dios del aire la tierra, cuando el gran abajo fue dado a Ereshkigal por heredad, el padre Enki, el dios de la sabiduría, zarpó hacia el inframundo, y el inframundo se levantó y lo atacó. En ese tiempo, un árbol, un único árbol, un árbol Ulupu, fue plantado en las riberas del Éufrates. El viento del sur arrancó sus raíces y desgarró sus ramas, hasta que se lo llevaron las aguas del Éufrates. Recogí el árbol del río, lo traje a mi jardín sagrado. Cuidé del árbol en espera de mi trono y de mi lecho brillantes. Entonces hizo su nido en las raíces del árbol una serpiente que no puede ser hechizada. El ave Indugut puso a sus pequeños en las ramas del árbol, y la oscura doncella Lilitu hizo su casa en el tronco. Lloré, cómo lloré, pero ellos no abandonaron mi árbol. A pesar de las súplicas, Utu decide no intervenir. Desesperada, la diosa pide ayuda al gran rey de Uruk, Gilgamesh. Era un héroe, mitad humano y mitad dios, y este acude al llamado de Inanna. Abrocha su lustrosa armadura y coge su poderosa hacha de bronce, y sin demora entra al jardín sagrado. Con su hacha golpea a la serpiente que no podía ser hechizada. El pájaro Indugut huye despavorido con sus pequeños a las montañas, y la terrible Lilitu huye a las tierras salvajes. Con su inigualable fuerza, el rey afloja las raíces del árbol Ulupu. Los habitantes de Uruk que la habían seguido cortan las ramas. Del tronco talló un trono y un lecho. En recompensa, la diosa talló para Gilgamesh 2 instrumentos musicales. De las raíces del árbol talló un puku y de la corona formó un miku. Así el rey podrá llamar a sus hombres a la guerra. Y así es como la diosa Inanna tuvo un trono y un lecho dignos de una diosa. Una vez ella estuvo fuera del jardín del Edén, 3 ángeles salieron en busca de Lilith para traerla de vuelta. Le dijeron que si no volvía, cada día iban a matar a 100 de sus hijos, pero esto no le importó. Dijo que simplemente iba a tener más. Así fue la rebelión de Lilith, la indómita primera mujer.
Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Marcos 10:6. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Marcos 10:7-8. Esto dice la Biblia acerca de esa supuesta primera mujer, pero Lilith no tiene un origen bíblico. Por un lado, como vimos, aparece por primera vez en un mito sumerio. Pero lo que dio origen al mito que conocemos fueron los escritos judaicos. El alfabeto de Ben Sirá en el siglo X y los textos cabalísticos de Yalkut Reubeni, recopilados en el siglo XVIII por el rabino Reuben Joshke Cohen. En el alfabeto de Ben Sirá se dice lo siguiente: no es bueno para el hombre estar solo. Y creó una mujer para Adán, también de la tierra, como había creado al mismo Adán, y la llamó Lilith. Enseguida Adán y Lilith comenzaron a discutir. Ella le dijo: no me acostaré debajo. Y él le dijo: no me acostaré debajo de ti, sino arriba, pues tú debes acostarte debajo y yo arriba. Ella le dijo: somos iguales, pues ambos hemos sido creados de la tierra. Pero no se escuchaban el uno al otro. Cuando Lilith vio esto, pronunció el nombre declarado de Dios y voló por el aire. Adán se postró rezando ante su Creador y dijo: Señor del mundo, la mujer que me diste me ha abandonado. Inmediatamente, Dios envió 3 ángeles para que la trajeran de vuelta. Le dijo Dios Santo a Adán: si ella decide volver, bien, pero si no, entonces debe permitir que 100 de sus hijos mueran cada día. Los ángeles dejaron a Dios y persiguieron a Lilith, a quien hallaron en medio del mar, en las aguas poderosas, en las que un día se ahogarían los egipcios. Le dijeron la palabra de Dios, pero ella se negó a volver. Los ángeles dijeron: te ahogaremos en el mar. Y Lilith dijo: dejadme. No se me creó con otro propósito que el de dañar a los niños. Tengo poder sobre los varones durante los 8 días siguientes al nacimiento y sobre las hembras durante 20 días. Cuando los ángeles oyeron las palabras de Lilith, insistieron en que regresara, pero ella les juró por el nombre del Dios viviente y eterno: siempre que os vea a vosotros o vea vuestros nombres o vuestras imágenes en un amuleto, no tendré poder alguno sobre ese niño. Hay más textos judaicos que mencionan a Lilith, como en el Talmud de Babilonia, pero para finalizar te traigo una teoría que sacó el poeta Dante Gabriel Rossetti en el siglo XVIII. Este dijo: Lilith era una serpiente. Fue la primera esposa de Adán y le dio hijos resplandecientes e hijas radiantes. Dios creó a Eva después, y Lilith, para vengarse de la mujer humana de Adán, la incitó a probar el fruto prohibido y a concebir a Caín, hermano y asesino. La mujer que se rebeló contra la creación, o la serpiente que sedujo a Eva. El mito de Lilith sigue muy vivo.
En los mitos, abandonar, tú lo sabes, un lugar sagrado nunca significa simplemente marcharse, como hoy en día que nos marchamos y bueno, se ha solucionado todo, ¿no? No, era muy distinto. Significa transformarse, transmutarse iba a decir, pero bueno, transformarse. No quiero entrar en muchos términos de la noche del alquimista, pero, Eres libre de entrar en términos de la pero noche. bueno, es una transformación, ¿no? Eso. No sabemos si para algo mejor o para algo peor. Para los amantes de los vampiros, para algo mejor. Fuera del paraíso, Lilith deja de pertenecer completamente al mundo humano. Ya no es algo, no es humana, ¿no? Tampoco pertenece del todo al mundo divino. Lilith no es una diosa, ¿vale? Se convierte en una figura liminal. ¿Qué quiere decir? Que está al limen, al límite, en un umbral, ¿no? Un ser que habita el umbral entre dos realidades. Es precisamente en esos umbrales donde nacen muchos de los monstruos más poderosos de la imaginación humana, entre ellos Drácula, ¿no? Mm. Con el paso de los siglos, diferentes tradiciones comenzaron a atribuirle características cada vez más oscuras. Se decía que visitaba hogares durante la noche, que acechaba a recién nacidos, que atacaba cuando las personas eran más vulnerables, la enfermedad, ¿no? Y aunque todavía no estamos ante un vampiro, ya podemos reconocer algunos elementos fundamentales del mito del vampiro, la oscuridad, la vulnerabilidad humana, la amenaza invisible y la idea de una entidad capaz de apropiarse de aquello que mantiene viva a una persona, de robarle su vida, su energía, ¿no?